Lo dejaron solo en la montaña. Es una forma horrible de morir. Odio la foto. 13 de mayo de 1999. Un alpinista sigue intentando escalar el monte Everest horas después del límite para volver. Todo guía profesional sigue una regla clave para mantener vivos a sus clientes. Su compañía luego atribuirá los problemas al clima. Dirán que todo colapsó de repente y que nadie pudo hacer nada. Pero nada de eso coincide con los registros de la escalada, ni con los registros de oxígeno, ni con lo que reportaron otros escaladores ese día. Solo una persona sobrevive, y la única versión que se conoce es la de la empresa responsable de la escalada. Por 25 años, una familia busca entender la muerte de su hijo, mientras detalles clave se desvanecen. Esta es la historia de Miguel Matthews y por qué muchos piensan que una compañía de guías encubrió lo que pasó en el Everest. Bienvenidos a Lo Extremo. La duda es normal cuando un ser querido muere en circunstancias misteriosas. Surgen más preguntas, la versión oficial no convence y algunas familias pasan años o décadas buscando la verdad. Miguel Matthews, operador de opciones de 22 años en Londres en 1999, trabajaba en una mesa del distrito financiero. Trabajo donde tomas decisiones millonarias. Antes del almuerzo ya ganaba mucho y vivía la vida soñada por jóvenes ambiciosos. Miguel heredó algo de su padre, David Matthews, no dinero, sino impulso. David, multimillonario hecho a sí mismo, pasó de hijo de mecánico de garaje a dueño de hoteles legendarios. Ese impulso, la negativa a conformarse y el deseo de demostrarse algo a sí mismo, Miguel los llevaba y empezaron a notarse en la escalada. La obsesión inició en su adolescencia en un internado. Su educación incluyó el Premio Duque de Edimburgo, un programa británico donde los jóvenes hacen expediciones para formar carácter. Normalmente es algo que mejora tu currículum e involucra algo de voluntariado y una excursión obligatoria. El viaje de Miguel fue a los Pirineos españoles. Era para mejorar su currículum, pero Miguel se enamoró de las montañas. Miguel volvió de ese viaje motivado para investigar montañas y leer sobre alpinistas famosos. Y para cuando Miguel salió de la escuela, ya había tomado una decisión. Iba a escalar montañas de verdad, y su primer objetivo era el monte Kilimanjaro, a 19.400 pies de altura. Para muchos, escalar el Kilimanjaro es un sueño por el que ahorran años. Reservas una caminata guiada, subes una semana, tomas fotos en la cima y vuelves con historias para las cenas. No para Miguel. El Kilimanjaro fue solo el comienzo, la prueba de que él estaba hecho para escalar. Miguel llegó a la cima con éxito, y cuando regresó a Londres, de inmediato empezó a planear la siguiente escalada. Esta vez, el reto eran los Alpes suizos. Esto ahora incluía escalada técnica con piolets, crampones y cuerdas. Miguel dedicaba sus fines de semana a aprender montañismo y escalar varias cimas en los Alpes. En 1999, Miguel ya se había adaptado a la altitud y dominaba las técnicas. Joven, en forma y hambriento de un reto, decidió enfrentar la montaña más alta de la Tierra, el Everest. Entre los alpinistas experimentados, ese salto por sí solo levanta cejas. Así fue como tomó la decisión. Un día antes de 1998, Miguel estaba en su escritorio de operaciones en Londres. Era otro martes, viendo pantallas llenas de números. Su colega y Jaime Everett se acercaron. Eran amigos que escalaban juntos los fines de semana, y Jaime lanzó sobre el escritorio de Miguel una revista que tenía en la mano sobre el monte Everest. Miró a Miguel y preguntó, ¿te gustaría hacer eso? Miguel vio la revista con fotos de la montaña más alta, y sin pensarlo mucho, dijo, sí, está bien. Y eso fue todo, casual y espontáneo, como cuando te comprometes a casi cualquier cosa a los 22 años. Miguel y Jaime decidieron escalar el Everest. Miguel solo compró un boleto a Nepal y llegó al campamento base. Era impulsivo, no imprudente. Él sabía que el Everest exigía preparación, así que en enero de 1999, 4 meses antes, Miguel fue a Argentina para escalar el Aconcagua, la cima más alta de Sudamérica con casi 23.000 pies. Esta montaña es la prueba clave para los alpinistas, pues responde, ¿tu cuerpo resistirá más de 20.000 pies? Miguel lo escaló con su padre, David, como calentamiento para enfrentar juntos el Everest. Padre e hijo estaban en la cima del mundo, pero había un problema. David había tenido una cirugía de la arteria carótida años antes por problemas cardíacos y vasculares. Y a gran altitud, su cuerpo simplemente no podía rendir como era necesario. El aire enrarecido ponía demasiada presión en su corazón.
Cuando llegaron a la cima en enero de 1999, David decidió sabiamente no escalar el Everest con su hijo. Pero si él no podía estar ahí para cuidar de Miguel personalmente, se aseguraría de que tuviera la mejor protección posible. Miguel pudo financiar su expedición porque David pagó $40,000 a Out There Trekking, una empresa de guías en Sheffield. En 1999, esa cantidad era mucho dinero. Con esa cantidad de dinero, esperaría solo lo mejor, y el historial de OTT era precisamente eso, lo mejor. Habían logrado 29 cumbres exitosas en 3 expediciones sin ninguna muerte. También fundaron los Operadores Internacionales de Guías, que establece estándares para expediciones comerciales sobre 26,000 pies. La expedición contaba con 35 Sherpas escaladores expertos que ya habían subido al Everest varias veces. En teoría, la expedición era infalible, pero David no solo transfirió el dinero y esperó. Él personalmente conoció a los guías que serían responsables de la vida de su hijo. Los miró a los ojos y los evaluó, según su criterio. Sentí que estaban bien. Miguel confiaba plenamente en el juicio de su padre. Después de todo, David había creado un imperio de $1,000 millones, tomando decisiones inteligentes y evaluando bien a las personas. Si David aprobaba a los guías, entonces estaban bien. En abril de 1999, Miguel viajó a Nepal con su colega y amigo Jaime Everett. La expedición comenzó con una caminata de 8 días desde Lukla hasta el campamento base del Everest, y durante esa caminata Miguel le mostró a todos exactamente por qué él merecía estar ahí. A menudo iba a la cabeza. Su cuerpo respondía muy bien a la altitud, sin dolores de cabeza, náuseas ni mal de altura. Solo un progreso constante cada día. Al llegar al campamento base en abril de 1999, Miguel conoció al equipo de la expedición. Había 13 escaladores y 35 Sherpas en esta expedición. La preparación real para escalar el Everest empezó en el campamento base, ya que no puedes solo subir corriendo, tu cuerpo colapsaría. En la cima hay solo 1/3 del oxígeno comparado con el nivel del mar. Para sobrevivir, debes entrenar tu cuerpo para adaptarse a menos oxígeno mediante rotaciones. Es un ciclo duro. Subes, duermes en el aire delgado, bajas al campamento base para recuperarte y repites cada vez más alto. Es un proceso lento y deliberado que no puede apresurarse, pero Miguel fue paciente y lo respetó. Su compañero de tienda era el alpinista canadiense David Rodney. Miguel y David se hicieron grandes amigos y escalaron juntos cada día de la expedición. El cuerpo de Miguel se adaptaba bien. David Rodney luego describió a Miguel como fuerte y preparado, sin mostrar señales de enfermedad o cansancio en la preparación. Él estaba listo y todos lo veían. En mayo, el clima mostró lo que esperaban los alpinistas. Los vientos en la cima del Everest estaban lo suficientemente calmados como para intentar llegar a la cumbre, así que los líderes de la expedición comenzaron de inmediato a prepararse para el día de la cima. Este era el momento clave tras semanas de preparación, $40,000 y toda una vida de sueños. Todo se reducía a un solo intento, pero entonces ocurrió algo que cambió los planes de Miguel. En la rotación de escalada entre el campamento 2 y 3, Jaime Everett, su amigo, sufrió edema cerebral. Su cerebro se hinchaba por falta de oxígeno, uno de los males de altura más peligrosos para un escalador. Tuvo que descender de inmediato. Pero antes de que Jaime se fuera, tuvieron una última conversación. Jaime le dijo a Miguel: «Hay personas esperando en casa. No tomes riesgos innecesarios». Miguel respondió tranquilo y confiado: «Lo sé, dile a todos en casa que los quiero. Te veré en 6 semanas», fueron las últimas palabras que Jaime Everett oyó de su amigo. 13 de mayo de 1999, día clave, Miguel despertó en el campamento 4 Collado Sur, a 26,000 pies de altitud. Este es el punto de entrada a la zona de la muerte, llamada así porque a esta altitud el aire no permite la vida humana. Desde que abres la tienda, tu cuerpo empieza a morir lentamente, por eso los planes para la cumbre son muy directos. Sales del campamento 4 a medianoche y llegas a la cima al amanecer, entre 6 y 7 a.m. Permanece máximo 15 minutos en la cima y desciende enseguida. El recorrido completo debe durar entre 8 y 10 horas. Ese era el plan de Miguel, el protocolo que lo mantendría vivo. Pero el 13 de mayo de 1999 algo falló desde el inicio. Miguel empezó a escalar con su guía Miguel Smith a la 1 a.m. Una hora después, sus pasos se volvieron más lentos.
Cada paso era difícil. La altitud lo afectó. Ni con oxígeno su cuerpo tenía suficiente aire. Estaba claro que aunque Miguel era de élite, aún no era de élite del Everest, pero siguió escalando paso a paso, avanzando lentamente hacia la cima. Pasaron las horas. Los otros escaladores de la expedición se adelantaron, moviéndose más rápido y con más fuerza, mientras Miguel y Miguel se quedaban cada vez más atrás del grupo principal. Durante el ascenso, el Sherpa principal Lakpagilu, uno de los más experimentados, se acercó a Miguel, un hombre que había llegado a la cima del Everest varias veces. Apartó a Miguel y le dijo directamente: «Te estás moviendo demasiado lento, necesitas regresar. No es seguro continuar». Piensa en eso, un Sherpa con décadas en el Everest, cuyo salario dependía del éxito de los escaladores, te pedía que bajaras. Eso no es una sugerencia casual, es una decisión profesional que salva vidas. Los guías occidentales ignoraron al Sherpa y le dijeron a Miguel que siguiera, que la cima estaba cerca y podía lograrlo avanzando un poco más. El problema del Everest comercial es que regresar a un cliente no solo es fallar en la cima, sino explicarle por qué no pudo cumplir su sueño después de pagar. Y en una industria donde la reputación lo es todo, esa conversación puede acabar con carreras. Además, Miguel ya estaba cerca de la cima. Era lento, pero fuerte y decidido. Miguel continuó subiendo metódicamente, paso a paso, cada vez más alto. Mientras el sol subía y pasaban las horas, David Rodney, compañero de tienda de Miguel, inició antes su ascenso a la cima. Se movía más rápido y alrededor de las 2 de la tarde. David ya bajaba de la cima cuando se encontró en el Hillary Step con Miguel, que aún subía. El Hillary Step es una pared de roca y hielo de casi 25 metros casi vertical, cerca de la cima. Después de que David bajó, se volteó una última vez y cruzó miradas con Miguel. Le dio un pulgar arriba y le saludó con la mano. Lo que sucedió después de ese momento sería motivo de debate durante décadas. Miguel continuó ascendiendo, y cerca de las 4 de la tarde, más de 16 horas después de su hora prevista de regreso, Miguel Matthews alcanzó la cima del Everest. Lo había logrado a pesar de los desafíos que enfrentó allí. Fue el británico más joven en estar en el punto más alto de la Tierra, a 29,000 pies sobre el nivel del mar. Era para lo que se había entrenado, todo lo que había soñado desde que esa revista llegó a su escritorio, y ahora era real. Fue un logro increíble. Miguel usó su teléfono satelital y llamó a casa con voz llena de alegría y triunfo. Había logrado algo extraordinario. Tomó fotos e hizo lo que cualquier alpinista del Everest hace en la cima. Junto a Miguel estaba Miguel Smith, su guía, revisando su reloj, el cielo y el medidor de oxígeno. Entonces comenzó a asustarse. 4 p.m. Era peligrosamente tarde. El sol se hundía en el horizonte. Pronto oscurecería y seguían a 29,000 pies en la zona de la muerte. Debían descender de inmediato. Miguel Smith contó que avisó a Miguel que era hora de irse. Bajaron desde la cima y ahí la historia se complica. Miguel fue primero para limpiar las cuerdas cubiertas de nieve por el viento, y Miguel debía seguirlo. Luego dejó a Miguel en la cima y bajó solo. Descendió al balcón a 27,500 pies, unos 1,500 pies debajo de la cima. Se detuvo, cambió su oxígeno y esperó a Miguel más de 1 hora, pero él no apareció. Se comunicó por radio con Nick Kekis en el campamento 4 para informarle que Miguel estaba desaparecido entre la cima y el balcón. Kekis tomó una decisión. Le dijo a Mike que ya no era posible rescatar a nadie. Era demasiado tarde y el clima empeoraba con una tormenta de nieve inminente. Era demasiado peligroso regresar, así que Mike bajó al campamento 4 sin su cliente. A la mañana siguiente, el 14 de mayo, los guías tuvieron que contarle a la familia Matthews lo que le había pasado a su hijo, y esta es la historia que les contaron. Miguel alcanzó la cima, pero durante el descenso se separó de su guía. El clima empeoró por una tormenta de nieve que impidió el rescate. Les dijeron que Miguel murió de agotamiento en algún lugar entre la cumbre sur y el balcón, y que no había nada que nadie pudiera hacer. Esa era la historia. Era simple, trágico y comprensible. Las montañas son peligrosas, el clima cambia, la gente muere. La familia Matthews quedó destruida, pero le creyeron a los guías, porque ¿qué más podían hacer? Los guías presenciaron el hecho, conocían la montaña y organizaron un servicio conmemorativo. Aunque fue doloroso, debían seguir.
Estas situaciones ocurren sobre todo en deportes de alto riesgo como el alpinismo. Luego recibieron una llamada que lo cambió todo. En julio de 1999, 2 meses tras la muerte de Miguel, Juan Krellin llamó a David Matthews. Juan participó en la expedición OTT y escaló con Miguel en las rotaciones de aclimatación. Juan, que estaba en el campamento base cuando Miguel desapareció, tenía información que los guías no mencionaron y se la contó. El equipo de oxígeno falló y varios escaladores tuvieron problemas con sus sistemas. Las botellas no funcionaron como debían. David Matthews estaba atónito. Los guías nunca hablaron de fallas en el equipo, y David pensó, ¿falló el oxígeno? ¿Eso explicaría que Miguel se moviera tan lento y no pudiera seguir el ritmo? ¿Eso no cambiaría todo? Así que David hizo lo que haría cualquier padre. Investigó por su cuenta. Empezó a llamar a otros alpinistas de la expedición, haciendo preguntas, tratando de entender qué fue lo que realmente pasó en esa montaña, y lo que descubrió lo hizo enfurecer. OTT Expeditions había anunciado sistemas de oxígeno POISC en sus folletos. Estos eran cilindros de aleación de titanio con recubrimiento de Kevlar y fibra de carbono, el estándar de oro para el alpinismo de gran altitud. Eso fue por lo que Miguel pagó. Eso es lo que David pensaba que su hijo estaba usando, pero eso no fue lo que los alpinistas realmente recibieron. Lo que OTT proporcionó fueron cilindros LS, eran de fabricación británica, pero lo más importante es que estaban emparejados con reguladores de flujo POISC. Son sistemas distintos e incompatibles que necesitan adaptadores personalizados para conectarse, y ahí empeora todo. Varios alpinistas le dijeron a David que esos adaptadores no encajaban correctamente. Tuvieron que ser modificados manualmente en el campo para forzar que las conexiones funcionaran. Imagina, estás en el campamento base del Monte Everest y alguien lima piezas metálicas. Para que funcione tu sistema de oxígeno están limando los componentes que deben crear un sello hermético y de los que depende tu vida. En la zona de la muerte, David habló con Dave Rodney, amigo de Michael, quien confirmó que las botellas de oxígeno eran híbridas y necesitaban reparaciones frecuentes. El equipo no cumplió los estándares prometidos, pero David continuó, pues era solo el inicio. Comenzó a investigar la historia del clima. Los guías dijeron que una tormenta severa causó visibilidad nula y el rescate era imposible, pero David halló algo interesante. El 13 de mayo de 1999 ocurrió la expedición de investigación Mallory e Irvine en el Everest. Estaban buscando los cuerpos de 2 legendarios alpinistas que desaparecieron en 1924. Este equipo escalaba el lado norte del Everest y monitoreaba toda la montaña con reportes meteorológicos detallados. David leyó los reportes y halló información que contradecía lo que los guías le dijeron esa mañana, informó el equipo de Nova. Es una mañana hermosa, estamos a un par de minutos de empezar a caminar, hermoso, despejado, condiciones perfectas. Más tarde, el mismo día que Miguel desapareció, informaron que 14 personas del lado sur, 9 sherpas y 5 escaladores estaban parados en la cima. La entrada más condenatoria llegó esa noche. Mientras los guías de Miguel decían que había una tormenta, el equipo de Nova al otro lado de la cresta informó esa noche. La niebla y la nieve cubren la montaña. Cae una nevada ligera sobre nuestras tiendas. Una ligera nevada, no ventisca ni huracán, solo una ligera nevada. Recuerda, Dave Rodney subió y bajó el mismo día bajo el mismo clima. Él regresó bien, pero Miguel desapareció. Si el clima era tan severo que impedía el rescate, ¿cómo bajó Dave Rodney? ¿Cómo subieron 14 personas? ¿Por qué el equipo de Nova dijo que solo era una ligera nevada? La historia del clima no cuadraba, pero el golpe final llegó cuando David entrevistó al personal. Descubrió que el sherpa principal, Lakfagilu, había intentado detener esto. Le advirtió a Michael que regresara, pero los guías occidentales y expertos lo ignoraron y dejaron que siguiera a la cima. Fue ahí donde el dolor de David se convirtió en furia. La situación era horriblemente clara. El oxígeno defectuoso ralentizó a su hijo y se ignoró la advertencia vital del sherpa. Y finalmente, un guía profesional abandonó a un chico inexperto y exhausto, solo en la zona de la muerte. Nadie lo buscó al desaparecer, aunque había 35 escaladores expertos. En 2001, David Matthews hizo algo sin precedentes. Presentó una demanda civil contra OTT Expeditions. En la demanda, los acusó de no guiar bien, no dar sistemas de oxígeno seguros y no cumplir el deber de cuidado. OTT respondió rápido. La empresa cambió su nombre a Alpine Mountaineering Limited y luego desapareció tras cerrar. El caso se resolvió fuera de los tribunales en 2002.
Hubo un intercambio de dinero, pero sin admisión de culpa. Sin embargo, David no buscaba dinero, sino justicia. Así que en 2006 tomó una medida extraordinaria. Presentó una acusación penal privada por homicidio involuntario en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, algo casi inaudito en la ley británica. El caso de David era claro. Miguel se desorientó por la falta de oxígeno de un equipo defectuoso. Los guías no cumplieron su deber y eso mató a su hijo, pero lo que siguió fue igual de doloroso, un leve giro en esta increíble historia. Cada semana en Patreon comparto contenido exclusivo, análisis o historias personales que no subo a YouTube. Si quieres ver lo que sucede detrás de cámaras conmigo, únete a la comunidad extrema en Patreon. Nos vemos ahí. Desafortunadamente para David, los tribunales no estuvieron de acuerdo con su lógica. El caso llegó al juez Jeffrey Rivlin, quien desestimó los cargos por falta de evidencia de negligencia grave. La acusación fue pura especulación inadmisible. Declaró que no había evidencia de que el oxígeno de Miguel fallara. Para la familia Matthews, la historia del guía tenía inconsistencias, pero sin el cuerpo de Miguel que probara el tanque vacío, no había evidencia ni caso. La familia Matthews trató de sanar y seguir adelante pese al vacío que dejó la muerte de Miguel. Eso fue hasta que Santiago, el mayor, creció y se casó con Pippa Middleton, hermana de Catalina, princesa de Gales. Esto hizo que Miguel Matthews fuera cuñado de la realeza británica. De pronto, los Matthews no solo eran una familia en duelo, sino cercanos a la corona, con todos sus recursos e influencia. A pesar de todo el estatus, nadie podía responder. ¿Dónde estaba Miguel? Spencer, el menor, llevó la carga emocional. Tenía solo 10 años cuando Miguel murió. Creció y se volvió una famosa estrella de reality, pero tras cámaras lo atormentaba la pesadilla de la muerte congelado de su hermano mayor en la oscuridad. Como dijo Spencer, la mayoría puede visitar a sus seres queridos, pero nosotros nunca pudimos. Décadas después, seguimos preguntándonos qué pasó. Y luego, en 2017, 18 años después de la muerte de Miguel, algo le sucedió a los Matthews. Eso lo cambió todo. Un alpinista le envió a la familia Matthews una fotografía. Mostraba un cuerpo con traje rojo entre la cumbre sur y el balcón del Everest, justo donde los guías dijeron que Miguel murió. Durante 18 años, la familia vivió con coordenadas y rumores, pero ahora tenían evidencia visual. Si podían encontrarlo, finalmente podrían traerlo a casa, darle un entierro adecuado y por fin tener cierre. La fotografía consumía especialmente a Spencer. Simplemente no podía dejarlo ir, así que tomó una decisión. Iba a traer a su hermano a casa. Pero Spencer no era un montañista. No podía simplemente escalar solo en la zona de la muerte. ¿Qué podía hacer una personalidad de la televisión? Usó sus conexiones, se asoció con el experto Bear Grylls y propuso a Disney Plus el documental Buscando a Michael. El plan era simple pero audaz. Ellos financiarían una expedición de búsqueda profesional. Buscarían en el área donde Michael desapareció, usando drones y tecnología. Encontrarían su cuerpo y lo llevarían a casa. Spencer reunió un escuadrón de élite liderado por Nirmal Perja, Nimsdai, legendario alpinista nepalí con 9 ascensos al Everest y más de 50 a picos de 8,000 metros. Llevaron tecnología de punta, drones, cámaras y todo lo necesario para una gran expedición en 2022. El equipo se reunió en el campamento base, pero antes de siquiera comenzar a escalar, Spencer mostró la fotografía a los sherpas locales. Les pedí que marcaran la ruta al cuerpo. Los sherpas vieron la foto y en 30 segundos lo identificaron. Era un alpinista indio desconocido, no Michael Matthews. La foto que les dio esperanza y motivó la expedición fue solo un caso de identidad equivocada. Pero Spencer no se rindió, porque si la foto no era de Michael, seguía la duda. ¿Dónde estaba Michael y por qué su cuerpo no estaba donde los guías dijeron? La búsqueda siguió y Spencer pasó 5 semanas en el campamento base, mientras el equipo de Nimsdai envió 2 grupos a la zona de la muerte. Se salieron de la ruta, caminaron entre nieve que les llegaba al pecho y volaron drones en grietas demasiado peligrosas para los humanos. Hallaron muchos cuerpos, pero ninguno era Michael al revisar rostros o insignias. También buscaron cerca de las coordenadas donde los guías dijeron que murió. Estaba vacío, sin cuerpo, equipo ni rastro. Esto llevó a una conclusión inquietante. O los guías se equivocaron, o nunca supieron dónde murió Michael y fabricaron un lugar para tranquilizar a la familia.
De cualquier forma, el resultado era el mismo. La familia persiguió un fantasma por 23 años, pero la montaña no les dio nada. El equipo halló el cuerpo de Juan Dorsey Sherpa, un guía fallecido solo 2 años antes, en 2021. Su familia aún lo esperaba, y Spencer decidió que, si no hallaban a Michael, al menos ayudarían a otra familia. El equipo recuperó el cuerpo de Juan Dorsey, lo sacó de la zona de la muerte y lo entregó a su familia en Nepal. En el documental, la hija de Juan Dorsey se derrumba al reencontrarse con su padre. Finalmente pudo despedirse y obtener un cierre. Fue hermoso pero devastador. Spencer dio a esa familia lo que no pudo dar a la suya. La familia Matthews decidió no hacer más misiones de recuperación, ya que costarían de $40 a $70,000 y supondrían mayor riesgo. La vida de los Sherpas, y no hay garantía de que lo encuentren. Pero lo que le pasó a Michael Matthews no fue un caso aislado. Hay otra muerte en el Everest, donde el alpinista seguía con vida. El rescate duró horas y la persona a su lado tuvo que decidir si morían 2 o solo 1. Esta decisión polémica se debatió por años y cambió para siempre la percepción sobre los Sherpas. Ve uno de los videos más vistos de mi canal.